Luego de la buena recepción que tuvimos del último video de ataque contra 5-1 con desdoble del central, si no lo viste te dejo en la descripción el link del video. Hoy vamos a estar trabajando los inicios del ataque contra 5-1 con el apoyo del central con el pivot por fuera de 9 metros. Por lo cual vamos a ir hablando 8 variantes. Como siempre ya dijimos, en la pizarra es todo fácil, pero bueno, es una guía base para empezar a atacar de esta manera. Vamos a empezar con una jugada que es un clásico. La vamos a ver una vez, que es un apoyo con el pivot más la circulación del extremo contrario. La vamos a ir analizando a poco, vamos a ver otra vez. Sale el pivot por fuera de 9 metros. En ese momento el extremo inicia a ocupar la parte de entre 2 y 3, extremo contrario. El central que se alarga se va de lateral derecho en este caso, y el lateral derecho que pasa a extremo. En este caso el tercer defensor salió, por lo cual se puede muchas veces utilizar esa variante. Obviamente en este caso el avanzado se fue con el central. ¿Qué sucede si el avanzado viene con el lateral que está atacando porque quiere cerrar la línea del medio? Bueno, se genera un 3 contra 2 por exterior. En este caso hicimos una continuidad de juego y una finalización ahí con el pivot. También el mismo movimiento lo podemos desarrollar de otra manera. Como vieron, el pivot, una vez que pasa la pelota, se metió entre 1 y 2, por lo cual el lateral cuando ataca 2 y 3 puede meter un cambio de dirección hacia el exterior, utilizar el bloqueo y generar una situación de superioridad numérica para el tiro del exterior. La segunda variante, le vamos a agregar una permuta de puestos entre el lateral derecho y el central. Como ven ahí en el círculo, la idea es hacer dudar al avanzado. Por eso el lateral derecho que viene versus el centro está bastante abierto para generar la duda al avanzado si ir de una parte o de la otra. En este caso hicimos que vaya para donde está el jugador con balón para crear una superioridad numérica para 3 contra 2 por exterior. Lo vamos a ver de nuevo. Hacemos el punto de apoyo, el cambio de puestos. Como ven, el lateral derecho se mantiene, a pesar de que viene para el medio, un poco abierto para crear esa duda al avanzado. Y en este caso, bueno, hicimos que el avanzado se venga con el que tiene la pelota y se podría generar una situación de 3 contra 2 por afuera. En el caso de que el avanzado decida abrirse, como en este caso empezamos a ver, con el lateral derecho que vendría casi para el medio, se crea una situación de 1 contra 1 contra el tercer defensor. Obviamente que también la podríamos resolver, en este caso, una situación de cruce y a partir de ahí la continuidad. La tercera variante es un cruce aprovechando que se nos fue el pivot entre 1 y 2, un cruce del lateral izquierdo con el central, en este caso para aprovechar el bloqueo. Vamos a verlo de vuelta. El punto de apoyo, viene el lateral para el medio y el central cruza por detrás y aprovecha ese bloqueo para entrar y generar ahí el 3 contra 1 sería. La cuarta variante ya la hemos visto en el video anterior. Se une a este punto de apoyo un desdoble del central. Lo vamos a ver de nuevo. Sale el pivot. Y está ahí, como lo pueden ver, el central que se va a ir a desmarcar hacia 1 y 2. Obviamente que el lateral va a atacar 2 y 3 y a partir de ahí, bueno, en esa situación va a poder tomar la decisión de lanzar, de pasar al central que está 1-2 si el segundo salió. Bueno, se puede resolver de diferentes maneras: bloqueo para exterior, pasar al extremo. Obviamente que si el avanzado, como en esta situación, se va con el lateral izquierdo, quedaría la continuidad de 3 por 2 para afuera. Así que bueno, si el avanzado viene de una parte o de la otra, se puede resolver sin problemas. La quinta variante sería aprovechar ese apoyo. El extremo va a circular y vamos a tratar de hacer una pantalla para el tiro del lateral izquierdo. Obviamente que el lateral izquierdo tiene que ir muy rápido para el medio para evitar que el exterior pueda venir a hacer el cambio de oponente. Lo vamos a ver de nuevo. Como en esta situación, que el exterior viene a hacer el cambio de oponente. En este caso vamos a hacer una variante y vamos a aprovechar la salida de ese tercero para que el lateral derecho pueda ocupar esa posición por detrás. Lo vamos a ver de nuevo, esta variante.
Como pueden ver, se hace el punto de apoyo, circula el extremo, obviamente que el exterior va a tratar de cambiar. Si el tercero sale tratando de, bueno, que ha anticipado las jugadas, que se dio cuenta, ¿okay? Se crea un espacio y una variante podría ser que el lateral, obviamente, ocupe ese espacio y el central se puede abrir. En esta sexta variante vamos a iniciar con el extremo en el lateral. Y el lateral va a iniciar el extremo. Viene, como en este caso, el apoyo con el pivot. El extremo, que está en este caso el lateral, va a ir a pivot. Y el lateral va a salir. Obviamente, lo primero que se puede jugar es una situación de 2 contra 2. Tratando de aprovechar seguramente, como sucede habitualmente, en la envergadura del pivot con el exterior. Para aprovechar esa situación si el segundo sale. Obviamente que yendo verso el medio tenemos una situación de 3 contra 2, como se puede ver. Y vamos a agregarle también, como vieron, una permuta de puestos entre el central y el lateral derecho. Como hemos visto en un ejercicio anterior, o una variante que hemos expuesto anteriormente, para hacer dudar al avanzado si ir con el jugador que tiene la pelota o abrirse. En este caso va con el lateral derecho y viene al medio. Y hemos decidido que, como el lateral venía cruzando por detrás, que tienen también la continuidad por fuera. Lo vamos a ver nuevamente. Ahí está el que se desdobla. Como dijimos, tenemos el 2 contra 2, 3 contra 2. Viene la permuta. El lateral continúa atacando para el medio. El lateral derecho cruza. Y bueno, en este caso se podía resolver con el cruce por detrás o la continuidad 3x2 por fuera. La séptima variante sería agregar una circulación de extremo del lado que se hace el apoyo. Este extremo va a circular largo hacia 1-2 de la parte opuesta para abrir espacios y tratar de que el lateral pueda venir para el medio. Lo vamos a ver de nuevo. Se hace el apoyo, circula el extremo. Como dijimos anteriormente, tenemos la situación de 2 contra 2 y vamos a tratar de jugar por detrás de la línea del avanzado. Se trata de fijar al tercero y que se cree una situación de 3 contra 2. Si el avanzado en este caso viene a cerrar la línea de pase, como sería en la situación que vamos a ver, que el avanzado baja, ¿ok? No habría ningún problema, se da la continuidad a la pelota y se podría ir y jugar por fuera. O sea, como variante, si el avanzado decide retroceder. El último movimiento es una variante de un movimiento que ha hecho Francia muchos años atrás. Y es para aprovechar esa presión que muchas veces hace el tercero sobre el pivot que sale. En este caso sale el pivot. Como pueden ver, la idea es jugar muy ancho para hacerlo correr al tercero de una parte a otra. ¿Okay? Y en ese momento se va a desdoblar el central para aprovechar ese espacio de ese tercero que fue corriendo de una parte a otra. Lo vamos a ver por una última vez. Sale el pivote en apoyo. Muchas veces hay esa presión que molesta. Entonces vamos a aprovechar eso que viene por detrás para hacerlo correr al tercero de una parte del otro. Seguramente se va a generar un espacio y que vamos a poder aprovechar. Una variante de esto sería también que en vez de ese desdoble del central, lo pueda hacer el lateral opuesto. Como podemos ver en este caso, el lateral izquierdo aprovecharía el espacio que se genera por detrás del tercer defensor. Esta es una variante que hemos creado o que hemos copiado, digamos, a mitad de una que hacía Francia. Obviamente tenían un timing genial, espectacular, para aprovechar que, bueno, ya que ese tercero nos está molestando en el punto de apoyo con el pivot, vamos a aprovecharlo para ver si podemos sacar ventaja. Bueno, estas son 8 variantes que quería proponer. Como siempre pueden dejar en los comentarios si les fue de utilidad. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima.